pasajes. Así es de que vámonos a la introducción. ¿Qué nos dice la introducción? Nos habla acerca de que nosotros adoramos a Dios con ofrendas de paz cuando nos presentamos delante de Él, con el propósito de darle gracias por todas las bendiciones recibidas. Con esa actitud nosotros honramos al Señor con un culto racional, agradable y vivo. Y en esta lección vamos a ver nosotros que hay 5 ofrendas prescriptas en el libro de Levítico, y la más excelente en carácter voluntario siempre fue la ofrenda de paz. Esta tenía el objetivo de profundizar la comunión entre el pueblo de Israel y Dios. Al aproximarse al Señor con una ofrenda de paz, el creyente del Antiguo Testamento le manifestaba a Dios en palabras y en gestos que su único anhelo era agradecerle por todos los beneficios recibidos. Es por eso que se llevaba a cabo esta ofrenda de paz, porque de esta manera el creyente en el Antiguo Testamento, el israelita en el Antiguo Testamento, no solamente a través de palabras, sino que también a través de los gestos le hacía saber el anhelo que él tenía de agradecerle a Dios por todos sus favores. Vamos a ver a través de esta lección de lo que significa ofrecerle a Dios esta ofrenda de paz también. En Salmo 103 del 1 al 2 nos dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Los 2 sacrificios más antiguos de la historia sagrada es el holocausto y la ofrenda de paz, y estas ofrendas eran tenidas muchas de las veces como el único ofertorio del pueblo de Israel hacia Dios. Vamos a ver la excelencia de la ofrenda de paz. Ofrenda de paz. Antes de ir avanzando en lo que vienen siendo estas ofrendas, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es un voto? ¿Un compromiso? Cumplir ese compromiso que uno hace ante Dios o ante otra persona. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí, hermana? Una renovación. Vamos, todos van correctos. ¿Alguien más? Una promesa. ¿Alguien más? Porque vamos a ver a través de esta lección acerca de que esta ofrenda de paz se llevaba a cabo a veces por hacer un voto y se cumplía. O sea, como nos decía el hermano Adán, tenía que llevar a cabo ese compromiso por el cual la persona le hacía. En este caso vamos a ver que es a Dios. Entonces, la ofrenda de paz. ¿Qué significa la ofrenda de paz? Se dice que esta ofrenda es el carácter voluntario de la ofrenda de paz, que queda evidente, por ejemplo, en el libro de Levítico, y lo vamos a estar mirando, Levítico 7:12, donde nos habla de ello. Y la ofrenda, para ser caracterizada como tal, como una ofrenda de paz, debería de ser acompañada por acciones de gracias. O sea, no es solamente decir, aquí traigo una ofrenda y vámonos, sino que debería de ser acompañada con acciones de gracias, y ninguna petición era admitida. ¿Qué nos dice el versículo para memorizar? En Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, una ofrenda de paz. Y se dice que cuando en el Antiguo Testamento una persona venía y presentaba su ofrenda de paz al Señor, debería de ser acompañada con acciones de gracias, y no se permitía o no se admitía que fuera interrumpida o que se hiciera alguna petición alguna. O sea, si venía a dar su ofrenda de paz, ofrenda de acción de gracias a Dios, era darle gracias por todo, o sea, recopilar todo lo que Dios había hecho en la vida de tal creyente. Y no había momento para decirle, ay, te pido que te acuerdes por esto y lo otro.
no era interrumpida. Y si se fija de nosotros cuando venimos a la iglesia, decimos, ¿a qué vas a la iglesia? Voy a alabar a Dios. Y es interrumpida por cuántas peticiones. Nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, por muchas. Y lo digo por mí, no por usted. Porque voy a alabar a Dios y en medio de la alabanza estoy, ay Señor, te pido por aquí, te pido por allá, y acuérdate aquí, y acuérdate allá, y tú eres grande y tú prometiste, y es interrumpida por, más bien viene haciendo acción de peticiones que acción de gracias ante Él. Entonces es importante que pongamos ojo en esta lección para cuando nosotros vengamos a ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza, que vamos a ver a medida de esa lección, podamos aprender eso, que vengamos a darle gracias a Él. Cuando le hagamos a Dios un voto, en el momento que Él cumple su promesa, es momento de agradecerle y no de pedir, ya que me hiciste este favor, ahora te pido por este otro. Ya sé que eres grande, ahora te pido este otro favor. No. Entonces, no era interrumpida, dice que ninguna petición era admitida cuando se daba en este momento solemne de darle gracias. Se dice que en aquel momento el creyente hebreo tenía como único deseo era adorar y agradecerle al Señor por todas sus bendiciones. Ese era el único objetivo del creyente hebreo, que su deseo era adorar a Dios y agradecerle por todas las bendiciones, por todos sus galardones y por la liberación que había hecho, ya sea el milagro, ya sea que los había librado de la esclavitud o cualquiera que haya sido, pero ese era su único deseo, era adorarle, agradecerle por todas sus bendiciones. Idéntico a nosotros, ¿verdad? También vemos que en los salmos las ofrendas de paz se manifiestan en las alabanzas al Señor por todas sus bondades. Por ejemplo, a nosotros vemos en Levítico 7:12 cuál era el objetivo. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceites. Algunos de los salmos, por ejemplo, Salmo 106:1 nos dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es por eso que vemos tanto en el Salmo 118 y 136, vemos cómo se acerca el salmista a darle gracias a Él por todas sus bendiciones, porque Él había sido bueno. Por ejemplo, también el apóstol Pablo nos enseña a que nosotros ofrezcamos de una forma continua al Señor acciones de gracias. En primera de Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, que en el momento en que nosotros tengamos que darle gracias a Dios, es darle gracias por todo y en todo. Y cuando es momento de darle gracias a Dios, es de agradecerle y no un momento de pedir. También nos dice que si actuamos de esta manera, jamás nosotros vamos a perder esa comunión con Cristo, con nuestro Señor Jesús. Por eso Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿De verdad hemos llegado a ser agradecidos? ¿Qué pensaríamos nosotros de alguien? Por ejemplo, alguien le hace un favor a mi hermano José. Bueno, mi hermano José le hace un favor con todas sus intenciones y sacrificó tiempo y todo, hace un favor a alguien y esta persona después viene y le dice, gracias hermano José porque me ayudó aquí, ahora le pido que me eche la mano aquí en esto y lo otro. ¿Qué el hermano le da uno la mano, verdad? Y agarra todo. O tal vez lo haga de buena voluntad otra vez, pero que cada vez te vengo a dar gracias, pero otra vez te pido que me ayudes aquí, me ayudes allá y allá. Qué diferente decirle, vengo a darle gracias por lo que usted me hizo, y fíjese que me ayudó aquí, me ayudó allá, y en recompensa a esto, quiero invitarle un taquito aunque sea de frijoles, ¿verdad? Muy diferente la presentación, muy diferente la manera de llegar
a demostrar ese agradecimiento, dar gracias, porque es muy diferente nosotros dar gracias, y otra manera es tomar una actitud de agradecimiento. Usted puede darle gracias a cualquier persona, pero tomar una actitud de agradecimiento es muy diferente. Entonces, cuando nosotros vengamos a Dios, por eso dice que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos. No solamente es dar gracias, sino tomar esa actitud de acción de gracias ante Dios. Y esa era la actitud que tomaban los israelitas. Venían y ofrecían esa ofrenda de paz ante Dios, de agradecimiento, y tomaban esa actitud de agradecimiento ante Él, que no había lugar para una petición, sino se enfocaban en puro dar gracias y dar gracias porque tomaban una actitud de agradecimiento. Vamos al otro punto, tipos de ofrenda de paz que había. Las ofrendas de paz se componían, digámoslo así, de 3 modalidades o 3 facetas, que la primera era una acción de gracias. Esto se llevaba a cabo, por ejemplo, el Levítico 7 del 12 al 15, ¿sí? A fin de agradecer al Señor por un favor recibido, el creyente hebreo le ofrecía a Dios las tortas, ¿no? Que lo describe el versículo 12, y también era acompañada de carnes, un sacrificio de paz que se llevaba a cabo y se tenía que consumir en ese mismo instante, en ese mismo día. Y los productos también eran traídos, se traían diferentes productos que eran acompañados de sacrificios, pero eran sacrificios de alabanzas a Dios. Por ejemplo, el versículo 15 nos habla de ello, que nos dice: y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecido, no dejarán en aquella nada para el siguiente día. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado de esta manera, porque si se dejaba para el siguiente día, no había maneras de que se preservara aquel alimento para un día siguiente, porque podía descomponerse por el clima, por todo. Entonces, hasta Dios en eso tenía cuidado, de que no quería que hubiese, ¿cómo se dice?, supersticiones acerca de que si la carne se descomponía, que pudiera haber alguna maldición o algo. Entonces es por eso que Dios le ordenaba que se consumiera ese mismo día, para no dar lugar a supersticiones en el pueblo de Israel. No había manera de cómo preservarse hasta el siguiente día. Vemos también que la ofrenda de paz era con acción de gracias, y se llevaba a cabo también lo que era un voto. En los momentos de angustia, los hijos de Israel siempre hacían votos al Señor, y prometiéndole siempre una ofrenda de paz. Por ejemplo, Jacob, cuando nosotros vemos acerca de Jacob, Jacob le ofrece a Dios, le promete, le dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y comienza a hacerle un voto a Dios. Lo vamos a ver más adelante con más detalles. Pero cuando la persona estaba en angustia, en peligro, o estaba en medio donde no encontraba una salida, hacía votos a Dios. Entonces, la ofrenda de paz iba acompañada de acción de gracias, era también acompañada de un voto que se había hecho, y también, por ejemplo, en este caso específico, el sacrificio podría ser comido al día siguiente, ya lo vimos. Y por ser una acción voluntaria, el voto requería una actitud igualmente que fuese voluntaria y amorosa. El oferente pues debería participar de las ofrendas con alegría, regocijo y acción de gracias. En otras palabras, cuando la persona le ofrecía a Dios esta ofrenda porque estaba cumpliendo un voto que le había hecho a Dios, así como había pedido esa ayuda divina, debería de ofrecerla de igual manera, con gratitud, con amor, y debería de ser acompañada con alegría, regocijo y acción de gracias. Es por eso que nosotros vemos de la manera en la cual en la Biblia los hombres de Dios, después de que recibían un favor divino de parte de Dios, hacían gritos de júbilo, había regocijo, había alegría en el pueblo. ¿Por qué? Porque allá habían hecho anteriormente un voto ante Dios y Dios había cumplido esos favores. Esto me lleva a mí a recordar, por ejemplo, cuando David
trae el arca del pacto, ¿sí?, que entra a la ciudad. ¿Y cómo venía él? Decía que venía y ofrecía sacrificios, danzaba y había cánticos de júbilo. ¿Por qué? Porque anteriormente habían querido traer el arca del pacto de una manera inadecuada, en la cual había traído muerte. Pero una vez que ya la trae de una manera correcta, comienza él a ofrecerle a Dios sacrificios, de tal manera que él danzaba, él gritaba, y dice que quitó sus ropas reales y aún su esposa lo juzgó. Pero ¿por qué tomaban ellos esa actitud? Era porque habían hecho a Dios un voto, y al hacer ese voto y ver la promesa cumplida de parte de Dios, era acompañada con regocijo, con alegría. Entonces, si vemos nosotros la actitud que debe de tomarse cuando nosotros debemos presentarnos a Dios con acción de gracias. Es muy diferente a la que nosotros tomamos hoy en día. Posiblemente porque nunca se nos ha instruido, nunca nos hemos dado a la tarea de cómo presentarnos a Dios cuando Él ha cumplido un voto en nosotros. ¿De qué manera nos hemos acercado? Cuando Dios ha hecho un milagro a su vida, ha cumplido una promesa que le ha hecho, ¿de qué manera le agradecemos? Si ha sido que le hemos dado esa ofrenda de paz, de agradecimiento, y no ha habido lugar para otra petición más. Yo lo digo por mí, porque he visto que Dios cumple, y ya como ya cumplió, le vuelvo a pedir otra cosa. Nomás le digo, gracias Padre, ha sido bueno, y ya. Pero no viene acompañada con ese regocijo, con esa alegría, tal como debería de presentarse. Entonces vemos que el oferente, debería participar de las ofrendas con alegría, regocijo y acción de gracias. También se hacía una ofrenda de mecida. En esta última, por ejemplo, otro voto que había hecho otra persona, Ana, dice, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré, a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Quién es haciendo esta promesa? Ana. ¿Ella en qué momento se encontraba? En aflicción, porque no podía darle hijo a su esposo, Alcana. No podía darle hijo y estaba en medio de una aflicción, y hace un voto a Dios. Vemos también entonces ofrenda mecida en Levíticos capítulo 7, del verso 30 al 35. En la última etapa, el adorador entregaba la ofrenda de paz al sacerdote, que según el manual levítico rociaba la sangre del sacrificio sobre el altar. En un último acto del sacrificio, el sacerdote mecía la parte más excelente de la ofrenda delante del altar, que era el pecho y la pierna de aquel sacrificio. Entonces nosotros ahí lo vemos en Levítico, se encuentra hasta el 35. Esta es la porción de Aarón, verso 35, y la porción de sus hijos y de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día en que los consagró para ser los sacerdotes a Dios. Entonces en estos versículos nosotros encontramos el proceso de cómo se llevaba a cabo la ofrenda mecida. Objetivo de las ofrendas, vamos adelantando. Objetivo de las ofrendas de paz. ¿Cuál era el objetivo de todo ello? Como ya nosotros hemos visto que tenía dos objetivos esta ofrenda de paz. En primer lugar, uno era profundizar la comunión entre Dios y el creyente. Note esto, es profundizar la comunión entre Dios y el creyente. ¿De qué manera se profundiza esa comunión? ¿Por qué es lo que a nosotros nos lleva a entablar una comunión con Dios o tener esa relación con Dios? ¿Qué nos lleva? ¿Qué motivo lo lleva a usted a tener una comunión con Dios? De agradecimiento. Nos hemos dado cuenta de la condición en la que nosotros nos encontrábamos, de donde Dios nos sacó, y por lo tanto nos lleva a tener una comunión con Él, acompañada de un agradecimiento. Sí, el segundo punto era llevar al oferente a conocer que todo cuanto recibía viene del Señor, porque de Él es la tierra y la plenitud.
Entonces tiene dos objetivos este tipo de ofrendas. Era llevar a tener una comunión del creyente con Dios y de que el creyente, la persona que va a ofrecerle a Dios esa ofrenda de paz, reconociera que de Dios es la tierra y su plenitud, o sea que todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Vemos en el libro de Levítico 5 ofrendas, se las voy a mencionar, ¿sí? Está la ofrenda quemada. ¿En qué contenía esta ofrenda quemada? Podría ser de un ovillo, de un cordero, de un macho cabrío, de una paloma macho o una paloma sin defecto. Esta ofrenda tenía el significado que simbolizaba completamente la entrega a Dios, que la persona se entregaba totalmente a Dios. Existían la ofrenda de cereales, que era de granos, era de flor de harina, con aceite de oliva, sal, pero siempre era sin levadura. El significado de esta ofrenda era que esta ofrenda voluntaria acompaña la mayoría de las ofrendas quemadas y simbolizaba una devoción a Dios. La ofrenda quemada simbolizaba una entrega completa a Dios. Esta ofrenda de cereales simboliza una devoción a Dios. La ofrenda de comunión o de paz era de cualquier animal sin mancha, del rebaño del ganado o de ovejas, y significaba el alimento. Siguiendo esa ofrenda voluntaria simbolizaba comunión con Dios y acción de gracias por todas las bendiciones a Dios, que es la ofrenda que estamos viendo el día de hoy. La ofrenda por el pecado contenía un animal específico. Aquí ya dependía del estatus de la persona, si era rica, si era pobre. Por ejemplo, si la persona era pobre, podía traerse harina de flor de trigo, y esta era por el pecado, la impureza, ¿no? Las ofrendas por la culpa, era valioso cordero o oveja sin defecto, contenía eso. Y el significado era que esta ofrenda era requerida si una persona violara los derechos de alguien, como por hurto. Era también requerida cuando hubiese sanado de lepra, pues Dios era privado de un adorador mientras la persona estuviese enferma. En otras palabras, cuando una persona estaba enferma no podría acercarse a ofrecer sacrificios ni ofrendas a Dios. Entonces, cuando ya alguien era sanado, pues se ofrecían esta ofrenda. Entonces vemos nosotros ahora la ofrenda de paz en la historia sagrada. Vamos a verlo. Les nombré que había 5 en el libro Levítico, pero la ofrenda de paz era la que sobresaltaba, digamos, de esta manera más. Vamos a tomar en cuenta a 3 personas. Por ejemplo, vamos a ver a Jacob, a Ana y a David, lo que viene siendo en la historia sagrada. Cuando nosotros vemos a Jacob, hijo de Isaac, ¿en qué momento Jacob comienza a hacer un voto con Dios? Ya vimos que es un voto, ustedes me ayudaron a descifrarlo, que es un compromiso que uno hacía ante el Señor, era renovarse, etcétera. Entonces vemos que un voto es un empeño voluntario, vamos a descifrarlo de esta manera, un empeño voluntario de una palabra a Dios o a otra persona. Y en las Sagradas Escrituras nosotros vemos que el voto como regla tiene un carácter sagrado y no puede ser revocado a menos que sea hecho con base en la ignorancia o en la presunción. Pero si nosotros lo hacemos en nuestros 5 sentidos cabales, ese voto debemos de cumplírselo a Dios. También vemos que por este motivo, para que el voto sea legítimo, es necesario que se observaran los siguientes puntos, que era un carácter voluntario, en conciencia y en responsabilidad, en conformidad con la palabra de Dios, que no envuelva a terceras personas sin el conocimiento de estas. ¿Qué quiere decir esto? Es por ejemplo decir, yo, mi esposa, mis padres y mis hermanos nos hago un voto delante de Dios que todos vamos a servir a Dios, que vamos a darle a Dios esto. Bueno, en estas palabras vamos a decirlo, vamos a entregar tal propiedad a la obra de Dios. ¿A quiénes estoy involucrando? Es a yo, segundas y terceras personas.
Entonces, ese voto no es válido si las otras personas no están de acuerdo. Que, por ejemplo, que a mi esposa, bueno, ¿y por qué andas prometiendo eso? Si eso nos pertenece a todos, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ese voto no era válido. ¿Por qué? Porque estaba involucrando a otras personas. Pero si las segundas o terceras personas estaban de acuerdo, se tenía que cumplir ese voto. ¿Sí? Por ejemplo, usted no puede comprometer ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a nada. Hago un compromiso y un voto delante de Dios que si sana a mi mamá, yo, mi esposa y mis hijos le vamos a servir fielmente al Señor en espíritu, alma y cuerpo. No podemos hacerlo. Necesitan las otras personas decir, la esposa decir, estoy de acuerdo, los hijos, yo también, papá, me uno y a ese voto estamos. Si mi abuelita sana, le vamos a servir tal a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hacemos votos y de qué manera cuando incluimos a otras personas. Bueno, entonces Jacob, hijo de Isaac, cuando Jacob comienza a huir de su hermano Esaú, usted ya sabe la historia, Jacob hace un voto conmovedor al Señor. Sí, cualquiera el que lo leamos nos conmueve ese voto. Sí, y después de haber visto el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando en una escalera que llegaba hasta el cielo, Jacob le promete al Dios de sus padres este voto. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, si me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, ¿qué dice? Jehová será mi Dios. Ahorita nosotros lo podemos leer y todo el rollo y podemos decir, no, pues así cualquiera hace voto, ¿verdad? Dios cumple, Dios promete, Dios da, Dios hace todo. Así hasta yo hago un voto y le sirvo a Dios con todo el corazón. Pero veamos las circunstancias en las cuales se encuentra Jacob. Son unas circunstancias en las cuales no había tenido él una relación estrecha con Dios. Él le había robado, digámoslo así, le había robado a su hermano Esaú la primogenitura. Que por ende nosotros ya sabemos lo que significa la primogenitura. No solamente recibía doble porción de la herencia, sino que él era el escogido por Dios para ser el sacerdote de la familia. Era el que iba a llevar esa familia, el que iba a tener el contacto con Dios, digámoslo de esta manera, a favor de su familia. Entonces, como él no era el primogénito, no la llevaba todavía, porque era Esaú. Pero le roba, recibe la bendición. Entonces él apenas va comenzando a tener una relación con Dios. Entonces en su cercanía con Dios hace esta promesa. Y nosotros vemos que a partir de ahí este patriarca Jacob se volvió un fiel celoso y adorador de Dios. Porque nos dice, porque ya Génesis 35, el 1 al 3 nos da más luz de eso, que el Señor le cumple la promesa a ese voto y ahora se ve Jacob obligado, no obligado, sino que cumple ese voto. Y vemos, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, en el momento que hiciste un voto. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces él comenzó a adorar a Dios porque él le dice: Jehová será mi Dios. Desde ese momento comienza a ser un adorador Jacob a Dios. Jehová lo guardó, lo cuidó y por consecuencia pues él cumple su voto. También nosotros vemos ahora Ana, la madre de Samuel. Ana hace otro voto. Nosotros vemos que afligida por su rival, porque no podía darle hijos al Cana, su marido, la desconsolada Ana, comienza a hacer un voto a Dios. Ya lo habíamos leído anteriormente, no lo voy a leer. Entonces vemos que después de haber destetado a Samuel, ella viene y lo entrega al Señor, cumpliendo la ordenanza en cuanto al sacrificio de paz que ella había hecho a Dios.
Entonces es necesario que cuando nosotros hagamos un voto a Dios, lo cumplamos. Y debe de ser, y cuando lo cumplamos, no con tristeza. Por eso también Pablo acá nos dice, cada uno dé al Señor como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque las personas cuando traían su ofrenda de paz a Dios, porque había cumplido, hecho una promesa, había sanado, había hecho un milagro, ellos venían con alegría, con regocijo y venían con acciones de gracias. Ya vimos la diferencia de dar gracias a tener acción de gracias. Yo a usted le puede decir gracias y ahí quedó, pero una acción de gracias yo tomo otra actitud al darle gracias a usted. Porque dar gracias cualquiera lo hace, de los dientes hacia afuera lo hace cualquier persona, pero tomar una actitud de acción de gracias es muy diferente. Y nosotros la hemos notado. Usted ha sabido quiénes se acercan a darle gracias y de qué manera. Hay unos que, gracias, y vamos, ok. Pero hay otros que, gracias, y toman otra actitud. Le traen a veces hasta un recuerdo, le traen algo, tratan de compensar. Por más simple que sea, con una acción o con un detalle, lo hacen. Y usted dice, esta persona está agradecida. ¿Sí? Entonces vemos Ana, dice que después que hubo destetado a este niño, lo llevó consigo con 3 becerros. Imagínense, no solo lleva al niño. Si hubiera dicho otra, ya, antes digan, ¿verdad? Que vengo y un hijo que tanto anhelaba. No, todavía se trae con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Imagínense, nosotros ¿qué hubiéramos hecho? Le prometí a Dios, sí se ha fijado a veces, Señor, yo te prometo esto si me haces este milagro, y cabal, no nos pasamos ni un poquito más, ni nada. El Señor sabe que estoy por necesidad, yo le prometí solo esto, y pues Él sabe, ¿verdad? Y aquí está, esta mujer todavía trajo 3 becerros, todavía trae ofrenda, todavía trae otro, y adoró, dice que adoró allí a Jehová. Y la manera que cuando el oferente traía su ofrenda a Dios por esta acción de paz, decía que lo traía con alegría, con regocijo, con acciones de gracias. O sea, iba más allá. Cuando lo traía, no lo traía con angustia. Por eso es que cuando leemos a lo que dice Pablo, no lo dé con tristeza ni por necesidad. ¿Usted cree que Ana toma esta actitud con una necesidad? Si lo dio con tristeza y con necesidad, ¿usted cree que iba a traer 3 becerros más? ¿Y qué más trajo? Una efa de harina y una vasija de vino. ¿Usted cree que si hubiera venido con tristeza a ofrecerle a Dios lo que le había prometido, hubiera venido todavía con extra, con más? Se hubiera desprendido, no solamente está desprendiendo de su hijo, hermano. Bueno, ustedes que son padres y madres, a veces, en broma, a veces uno le dice a su hermana, por ejemplo, yo le digo a veces a mi hermana Rosa o a Ana María, le digo, dame a tu niño. Ay, no, ¿cómo crees? No. Y es familia, o sea, se puede saber, pero desprenderse de su hijo, a ver que usted le diga, regálame a fulano de tal. O sea, ya va a ser no, ¿y por qué no? Este se lo ofrece a Dios. Usted que todavía le diga a alguien, dame a tu hijo, sí, mira, y te doy esto, te voy a dar también 3 becerros, te voy a dar. O sea, vea el valor que tenía digamos en este caso los becerros y lo que traían de ofrenda. Y estos becerros no eran cualquiera, no eran unos por allí desnutridos, ¿verdad? Que andaban en huesos, no, traían lo mejor. Bueno, sigamos ya. David, el rey David, por lo que observamos en los salmos, David fue el hombre que en todo Israel que más sacrificios de paz presentó al Señor. Fue el hombre que trajo más sacrificios de paz al Señor, por lo que vemos en los salmos. Por ejemplo, por otra parte, sus cánticos ya son en sí mismos
un sacrificio de paz al Señor, porque cuando nosotros lo leemos, por ejemplo, Salmos, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Imagínense, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Otro, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Entonces vemos que David en sí, todos sus salmos ya son sacrificios y acciones de gracias a Dios. Entonces él cree que David fue el hombre de Israel que pagó más votos ante Dios. Ahora vamos a pasar a la ofrenda de paz en la vida diaria. Ya vimos qué significaba una ofrenda de paz, vimos quiénes hacían esta ofrenda de paz, aquellos que hacían un voto a Dios y cuando Dios cumplía le daban esa ofrenda de paz. Entonces ahora la ofrenda de paz en la vida diaria. Nos vamos a pasar un poquito por ahí en el espejo, ya me pasé yo. ¿De qué modo presentamos hoy nuestras ofrendas de paz al Señor? ¿Alguien quiere ayudarme a contestar esta pregunta? ¿De qué manera usted o yo presentamos a Dios nuestras ofrendas de paz? Sí, hermano. Sí, nada más que ahora la pregunta es ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo correspondemos a él? O sea, ya sabemos lo que Él nos hizo, pero ¿de qué manera nosotros le ofrecemos esa ofrenda de paz? ¿Cómo es que nosotros se la ofrecemos? Por ejemplo, ya vimos los ejemplos de Jacob, Ana y David. Guardarlo. Que Dios ha obrado, para hacerlo uno mismo, alguien más. ¿De qué manera usted le ofrece esa ofrenda de paz a Dios? Sí, hermano. En otras palabras, yo creo que todo lo resumimos dándonos al Señor, ¿no? Dándonos a Él. Pero esta mañana vamos a aprender que el darnos a Él, siempre hay algo más que podemos darnos. Algunos, ¿verdad? Por ejemplo, pues saben lo que estamos proponiendo con mi esposa, y créanme que esta etapa ha sido un poco, no sé, me siento satisfecho, alegre y todo, pero a veces platicando con mi esposa le digo, una cosa es decirle a Dios, mi vida te pertenece, lo que tengo, lo tengo gracias a ti y te pertenece a ti, y otra cosa es ya deshacerte de eso, de saberte que te vas a deshacer, que tus sueños ya no van a ser los sueños como de cualquier otra persona, que dice, oye, ya pagué esta casa, voy a comprar otra porque quiero tenerla, voy a poner en renta, voy aquí, voy allá. A diferencia que tienes que deshacerte de lo que puedes tener, que ahora sí se lo tienes que entregar a Él, digamos. Si una cosa es a veces decírselo y haberle hecho a mi esposa, a veces lloro por la noche y le digo, Señor, es difícil muchas de las veces deshacerse uno de lo que uno tiene, pero muchas veces yo te he dicho, mi vida es tuya, lo que yo tengo es tuyo, todo lo que yo tengo es gracias a ti y te pertenece a ti, nada de lo que tengo es mío, todo te pertenece a ti. Pero otra cosa es, ok, deshazte pues de lo que dices que me pertenece a mí, dámelo a mí,
es muy diferente. Es muy hermoso disfrutar, hacerse uno de ciertas cosas, propiedades, y decir, gracias a Dios, Señor, y esto es tuyo, porque lo he logrado gracias a ti. Y uno se goza y lo canta a los cuatro vientos y lo dice, he logrado esto, gracias a Dios, y es por Él y por medio de Él que obtengo esto. Pero entregarlo es muy diferente. Es por eso yo le decía, Ana hace una promesa, pero a veces hacer esa promesa de decirle, Señor, esto es tuyo, y si tú me haces este milagro, si tú me ayudas aquí, te voy a entregar esto, o te voy a servir en espíritu, alma y cuerpo totalmente a ti. ¿Y sabe lo que significa eso? Que nos vamos a rendir a Él en totalidad. ¿Sabe lo que significa? O sea, tenemos una idea de que le estamos diciendo, te voy a servir en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabe qué es lo que significa? A veces no tenemos ni idea, pero le hacemos esa promesa. Y en el momento que Él lo cumple, no estamos ni cumpliendo ni un 5% de eso. Porque en espíritu es que le va a servir totalmente a Él, no le va a dar lugar al enemigo en nada. En alma, que va a guardar su alma totalmente para Él. O sea, sin mancha, sin arruga. En cuerpo, que todas sus energías se las va a dar a Él. Que no le va a dar lo que sobra. Que no va a decir, hoy voy a ir porque hoy sí no estoy tan cansado. Hoy te voy a servir porque hoy el trabajo estuvo leve, hoy sí voy a alcanzar a salir a hacer de comer y voy a ir a la iglesia. Y no va a decir, ay, es que hoy sale bien cansado. El Señor sabe que hoy si me levanto ya casi me doy el costalazo, ¿verdad? No puedo, estoy bien cansado. El Señor sabe. Pero le dijimos, te voy a hacer en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros le diga, hagamos un voto a Dios, tengamos cuidado con lo que decimos. Por eso le digo que es muy diferente. En esta etapa a veces le digo, Señor, no sé lo que pidas de mí. Al final si podamos salir de aquí o no. Pero qué tal si me estás probando solamente como Abraham, que le dice, dame a tu único hijo. Y al final ni siquiera lo tuvo que sacrificar. Yo creo en ti, que eres poderoso para hacer todas las cosas. No nos vas a dejar, no nos vas a desamparar, pero estoy dispuesto. Si te dije que todo lo que tengo es para ti, voy a comenzar a hacerlo. Aunque me cueste lágrimas y tú sabes que me duele. Y tú sabes que me he encariñado, pero aquí vamos, ¿no? Entonces es diferente. Entonces, en la vida nosotros vemos consagración incondicional. Estamos viendo que la ofrenda de paz en la vida diaria, ahora nosotros, debe de ser una consagración incondicional. ¿Qué significa esto? Que el mejor sacrificio que un creyente puede ofrecerle al Señor Jesús es presentarse a sí mismo a Dios. Una consagración incondicional es la mejor ofrenda de paz que podemos darle a Él. Por eso Romanos nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea vuestro culto racional. ¿Qué está significando esto? Que la mejor manera de nosotros agradecerle a Dios por sus bondades, por sus misericordias, por sus favores, por la salvación, por el milagro que ha hecho, por la protección suya a nuestras vidas, es que nos presentemos a nosotros en vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este momento nuestra ofrenda es, además de pacífica, o sea, es amorosa y plena de servicios, porque comenzamos a darnos a Dios en todas las áreas, de una manera pacífica, como decía la hermana, de una manera solamente acallada, que yo sé, reservada, una manera pacífica comienza a darse a Dios, y llena de servicios. Es ahí donde nosotros nos vemos sirviéndole a Dios, dándonos a Él. También a partir de ese momento comenzamos a experimentar las excelencias de la voluntad de Dios. Comienza nuestra vida a vivir llena de paz, tranquilidad y un gozo inexplicable, y un gozo que las personas dicen, ¿a poco todavía a pesar de esto se ve con esa alegría, con ese fervor, con esa disposición de amar y servir a Dios? De algo inexplicable comienza a experimentar el creyente. Por eso en Timoteo 4:6, Pablo
Pablo comienza a hablar acerca de ello y él comienza a decir que porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo comienza a darse cuenta de que él se ofrecía a Dios, como él sabía que en el Antiguo Testamento era una vida de sacrificios, y para que sus lectores lo entendieran, él comienza a expresarse que él era ya como la ofrenda por libación, esa ofrenda, ese sacrificio que se hacía al final de todos, que se presentaba a Dios, era la ofrenda final que se ofrecía a Dios en los sacrificios. Y es por eso que Pablo dice, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado, que él hasta su última parte de su vida lo daba en ofrenda a Dios, lo sacrificaba a Dios. Pues él ya se había sacrificado, él había recibido persecución, golpes, había derramado hasta gotas de sangre al momento que era azotado, que fue apedreado, que fue de todo lo que pasó, todo lo había dado por una ofrenda, por sacrificio a Dios. Y todavía al final de sus días comienza a decirles que él estaba ya a punto de ser sacrificado como esa ofrenda de libación, como esa ofrenda final. O sea, como decir, desde el principio de los sacrificios, que por el rito que se llevaba hasta que se daba la ofrenda de libación que se terminaban, así yo lo estoy por serlo. Entonces era la vida de Pablo y es a la que nos lleva ahora sacrificios de alabanzas. Hacemos un sacrificio de alabanza cuando cumplimos plenamente la voluntad de Dios. ¿Sí entendimos esto? Cuando cumplimos la voluntad de Dios es cuando le ofrecemos sacrificios de alabanza. Hermano, entonces no es cuando vengo y canto aquí a la iglesia que le estoy ofreciendo sacrificios de alabanza. No, nos estamos uniendo a algo en grupo, que estamos, venimos, y aún así no venimos a darle alabanza, porque entre todo eso le metemos peticiones. ¿Y cómo eran las ofrendas de paz? Era solamente agradecerle a Dios por todas sus misericordias y no había lugar para una petición. Entonces, la ofrenda se hace un sacrificio de alabanza cuando nosotros cumplimos la voluntad plena de Dios. Es por eso así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen a su nombre. ¿Y qué es un fruto del labio? No es decir, Señor, yo te amo, te adoro. No, va más allá. Porque también Dios hablaba a través del profeta que decía, este pueblo, pero lejos. Entonces no es lo que nosotros podemos decir, es que yo vengo y le canto a Dios. No, sino que viene haciendo más bien el corazón. O sea, cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando hacemos un sacrificio a la vez, es cuando nosotros cumplimos plenamente su voluntad. Hemos descubierto cuál es la voluntad de Dios para su vida. Puede ser muy diferente la voluntad que Él tiene para conmigo. Así es que yo no lo puedo meter al frasco mío, ni usted al suyo. Pero hay una voluntad perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nos encontramos caminando en esa voluntad y haciendo lo que Él nos pide para hacer su voluntad, le estamos ofreciendo ese sacrificio de alabanza. También es imprescindible presentarnos delante de Dios con un espíritu quebrantado y deseoso de Él. Salmo 51:7, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo tanto, cuando cumplimos la voluntad divina, a pesar de las circunstancias adversas que nos rodean, le ofrecemos a Él el más excelente sacrificio de alabanza. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos damos a Dios sacrificio en nuestro cuerpo, en espíritu, alma y cuerpo a Él, sabemos que aún de las circunstancias que nos rodean, llámele cansancio, llámele enfermedad, adversidad, cualquier cosa que nos rodea y nosotros venimos ante Él, que a pesar de esas circunstancias le ofrecemos a Él el más excelente sacrificio de alabanza. O sea que a pesar de todas esas adversidades, nosotros le damos lo mejor y caminamos por hacer su voluntad. Es el mejor sacrificio de alabanza
en excelencia que podemos darle a Él. Seguimos. Debe de ser también una adoración continua. Podemos adorar a Dios continuamente. ¿Y qué tal el momento que llega la duda? Que dice duda, tengo una duda. ¿Y cuál es esa duda? ¿Verdad? El momento de las dudas. Podemos ver, por ejemplo, una adoración continua. Nos dan siempre el ejemplo de Pablo y Silas, que cuando estaban presos, que ellos cantaban y adoraban a Dios, ofrendándole un sacrificio que además de ser pacífico, era profundamente redentor. Nosotros pues ya lo vemos, ¿no? En Hechos capítulo 16, verso 25 al 31, de qué manera ellos, después de ser azotados, después de ser llevados al cepo, ellos comienzan a adorar a Dios. Vemos por eso que el apóstol Pablo nos recomienda alabar a Dios continuamente. O sea, ¿quién que con su ejemplo lo hizo? O sea, por eso Pablo cuando habla en Romanos, que nos dice 12:1, que nos presentemos así en un sacrificio vivo continuamente a Dios, que sea nuestro culto racional, no lo está diciendo por cualquier cosa, porque Él ya se había dado, porque Él se estaba dando. Ahora aquí Él nos exhorta, y por eso Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo exhorta. El versículo anterior, que es Efesios 5:18, que era lo que nos decía. ¿Alguien lo sabe de memoria? Creo que es: no os embriaguéis con vino, ¿verdad? En el cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Ahorita vamos a ver por qué hay esta comparación, hay esta similitud en todo ello. Vemos entonces que el apóstol pues exhorta en todo ello de qué manera nosotros debemos de presentarnos a Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que debe de haber en abundancia en nuestros corazones, en nosotros? ¿Qué debe de haber? La palabra de Dios debe de morar en abundancia en nosotros. Cuando nosotros leemos el versículo anterior, del verso 19 en Efesios 5, el 18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay solución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo nos inunda, así como el licor toma el control de la persona, si dejamos que seamos llenos del Espíritu Santo y nos inunde, nos controle, nos dirija, vamos a encontrar estas áreas en nosotros. Va a haber alabanza, va a haber himno, va a haber cánticos, va a haber agradecimiento ante el Señor. Y en esto dice que cuando la palabra de Dios abunde en nosotros, nos va a enseñar, nos va a exhortar, y vamos a tener para enseñando y exhortarnos unos a otros. Dice: con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces hay un paralelo en esto, que debe de haber abundancia en nosotros. Cuando en nuestras vidas no hay abundancia de espíritu, no hay abundancia de palabra, no puede haber una vida en agradecimiento total a Dios. Nos va a inundar la duda, nos van a inundar los temores, y vamos a estar siempre ahí. Los votos que le hagamos a Dios los vamos a cumplir parcialmente. Y como Dios es un Dios lleno de gracia, de bondad, de misericordia, de amor y de todo ello, pues no nos ha pasado nada, ¿verdad? Pero por eso también Eclesiastés nos exhorta y nos dice, si alguien me encuentra este pasaje, dice que cuando le hagamos a Dios voto, le cumplamos. ¿Sí? Pero ¿por qué viene todo eso? Porque a veces no hay abundancia de Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y ya le he tratado de decirle en varias ocasiones qué manera es cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo.
no son las manifestaciones, sino son nuestras acciones. ¿Sí? Las manifestaciones son hermosas, pero las acciones son las que revelan cuánto Espíritu Santo de Dios hay en cada uno de nosotros. Y la palabra de Cristo debe de morar, dice, more en abundancia. ¿Qué es abundancia? ¿Qué es abundancia? De una manera exagerada, ¿verdad? Pero ¿quién pone la medida? Si usted llega con una cajita como esta, Señor, llénamela de tu palabra y la voy a llenar de la palabra de Dios. ¿Cuánto le puede caber aquí? Se puede tirar, ¿verdad? Pero poco. Pero ¿qué tal si llega otra persona y dice, no, todo lo que es esta bodega es mi almacén para palabra de Dios? Hasta esta cabe aquí. ¿Cuántas de estas cestitas no caben? Es que la medida la pone usted y yo, no Dios. Por eso es que dice, debe abundar, debe haber en abundancia. O sea, no va a tener ni un límite. O sea, no va a haber algo de que ya se llenó, ya mi corazón, mi pecho no es bodega, ya se le está saliendo todo, ¿verdad? De lo de Dios. O sea, ¿hasta dónde puso su medida? ¿Hasta dónde la hemos puesto? Es por eso la diferencia de la manera en que nos presentamos delante de Dios para ofrecerle nuestra ofrenda de paz y de acción de gracias. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia de cada creyente cuando se presenta a Dios y se da en ofrenda a Él. Esa es la gran diferencia. La medida de Espíritu Santo, de llenura del Espíritu Santo, usted se la pone como de palabra. Y ese va a ser el tamaño de agradecimiento a Él que nos vamos a dar. Ana se dio toda. Yo te doy mi hijo y ahí vengo y traigo el sacrificio y traigo esto y lo cumplo. Jacob, Dios le cumplió y comienza a darse la nación entera de Israel. Nace Israel de Jacob. De nosotros, pongámonos de pie. Ya es tiempo de que termine, hermano. Va atrasado. Vamos a darle gracias a Dios. Y hablando de gracias, ¿verdad? Puro gracias. Entonces, hagamos conciencia, hermanos, de qué manera debemos de venir ante el agradecimiento. Cuando sea momento de darle gracias, ni una petición. Dele gracias. Saque todo el repertorio de todas las bendiciones que Dios ha hecho. ¿Sí? Y vamos a ver una gran diferencia. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra